Chihuahua es el estado más grande del país, pues su extensión representa la 8ª parte de la superficie nacional. Por su ubicación de frontera estratégica, está considerada caudal de oportunidades. Sus riquezas naturales propician que sea el centro de una región minera, ganadera, agrícola y comercial, autosuficiente, heroica y llena de historia. Su capital humano la empuja a ser una de las entidades más competitivas y con un alto grado de proyección al futuro. Tierra de lucha y enormes desafíos, nunca distante a los acontecimientos nacionales, Chihuahua forjó su identidad a través del tiempo. Espectador y partícipe de los sucesos del país, escenario de la muerte de Miguel Hidalgo y Costilla en la Guerra de Independencia, fue también sede del gobierno de Benito Juárez durante la intervención francesa. Testigo del restablecimiento de la paz y la consolidación de la dictadura de Porfirio Díaz, Chihuahua inicia el siglo XX sin sobresaltos, hasta la llegada de la Revolución Mexicana, convirtiéndose en un espacio crucial de la rebelión armada. En este suelo se librarán importantes batallas. De sus hombres surgirán grandes caudillos. El fuerte impacto del movimiento en tierras chihuahuenses tuvo cierta lógica. Durante el largo gobierno porfirista de los años de 1876 a 1910, los grupos económicos locales y las compañías extranjeras controlaban las tierras, los centros mineros y las haciendas, gozando de privilegios. Este panorama se agravaría con la crisis económica del vecino del norte, provocando el cese de las exportaciones de ganado, el cierre de las minas y las fábricas. Aunado a esto, la sequía y la escasez de alimentos asolaron la región. Las sublevaciones en ciudades como Juárez, Casas Grandes y Riva Palacio no se hicieron esperar. Todas ellas influidas por las ideas liberales de los hermanos Flores Magón, quienes pretendían terminar con el gobierno porfirista, abogando también por una serie de derechos laborales y demandas agrarias. Las insurrecciones derivadas de aquellos planteamientos fueron sofocadas no solo en Chihuahua, sino en todo el país. Sin embargo, el ímpetu antiporfirista seguiría su curso. En 1908, Francisco I. Madero, miembro de una acaudalada familia de terratenientes en Coahuila, escribe la sucesión presidencial en 1910, donde expone la urgencia de la participación del pueblo en las elecciones para dar fin al régimen. Hay un grupo incluso de empresarios que está de acuerdo con Madero. Las parientes de Madero tenían algunas haciendas en Chihuahua y ellos se encargaron de difundir el libro de la sucesión presidencial. Lo difundieron y también de buscarle gente que apoyara en los clubes políticos. Respaldado por una amplia mayoría, Francisco I. Madero entra a la contienda electoral en una intensa campaña, que será interrumpida al ser encarcelado. Más adelante, pudiendo huir a San Antonio, Texas, lanza el Plan de San Luis, en el que convoca al pueblo a levantarse en armas en contra de Díaz. Era noviembre de 1910 y el llamado a la lucha bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección, tendría eco en tierras chihuahuenses. Abraham González, nacido en Ciudad Guerrero, se perfila como jefe local de la rebelión maderista. Él, a pesar de que había estudiado en Estados Unidos, en la Universidad de Notre Dame, Administración de Empresas Agrícolas, y lo había hecho junto con miembros de la élite de Chihuahua, se había visto obligado a aceptar cargos bastante humildes dentro del comercio local. Era una clase media ya, podríamos hablar, que estaba bastante resentida por esta falta de oportunidades y esta asfixia económica que había dentro de Chihuahua, donde todo parecía estaba copado completamente. Abraham González había sido un férreo opositor del gobierno estatal de Luis Terrazas, el empresario y más grande latifundista que gobernó Chihuahua en diversas ocasiones. Colaborador y hombre de confianza de Madero, fundador de los triunfos antirreeleccionistas en el estado, Abraham González atraería a la conspiración revolucionaria a dos excepcionales caudillos militares, Francisco Villa y Pascual Orozco.
¿Qué onda? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Ostentando el grado de coronel, irrumpiendo con sus rebeldes en la lucha armada, al artífice político Abraham González se le unirán Toribio Ortega, Francisco Villa y Pascual Orozco. Si bien la revolución se había iniciado en Puebla, cunde y triunfa en Chihuahua, gracias a sus héroes. Para el día 20 de noviembre, de 13 sublevaciones que ocurren en el país, 8 acontecen en la entidad. Es una guerra que se extiende como pólvora y gran ímpetu, sobre todo al oeste y noroeste del estado. El ejército federal, entre la desesperación y la zozobra, nada puede ante las fuerzas revolucionarias. Las condiciones son óptimas para que Francisco y Madero regrese de su exilio, y así lo hace, cruzando la frontera para internarse en tierra chihuahuense. En medio de combates, triunfos y derrotas, el presidente provisional establece su gobierno y cuartel general en la hacienda de Bustillos, municipio de Cuauhtémoc. Los ánimos están enardecidos, tanto que sin autorización de Madero, las tropas revolucionarias impulsadas por Orozco y Villa toman Ciudad Juárez. Esto acelera el triunfo maderista y provoca que el 21 de mayo de 1911 se firmen los acuerdos que dan por concluida, después de 34 largos años, a la dictadura porfirista. Heidi no es fotógrafa de casualidad. Manuel González. Ok. Entre vítores y aplausos, Madero llega triunfante a la Ciudad de México. Una vez electo presidente, después del interinato de León de la Barra, que mucho lo perjudicó, nombra al chihuahuense Abraham González secretario de Gobernación. Al poco tiempo, González contiende por el gobierno de Chihuahua al lado de un antiguo compañero de armas, quien se vuelve un fuerte opositor. Pascual Orozco, que como fue líder militar de la fase maderista de la revolución, se sintió con merecimientos muy legítimos para llegar a ser gobernador, pero tenía el problema de que, de acuerdo con la constitución del estado, no daba la edad mínima requerida, y entonces se envolvieron en una serie de problemas y declaraciones y enojos, y finalmente renunció él a ser candidato y quedó muy resentido por eso. Pascual Orozco, quien no había cumplido aún los 30 años de edad, se enemista con aquel que lo había reclutado a la lucha. También lo hará con Madero, quien, a pesar de haberle conferido el grado de general brigadier, no le asigna la Secretaría de Guerra. El joven Orozco era, al igual que González, oriundo de Chihuahua. Miembro de una familia de la clase alta rural y protestante, se dedicaba al transporte de metales, conduciendo la plata y el oro de las minas a las estaciones del ferrocarril. Estoy esperando nomás que me pague un cliente. Pascual acompañaba a su papá. Estoy dando carrilla para que me haga eso y ya puedo hacer eso. Y él fue criado pues como un hijo de familia que tenía que aprender a manejar armas de fuego. Mando mensaje. Es que se supone que me iba a pagar hoy, pero te aviso. Un hombre con una gran puntería. Conocía todas las veredas de la sierra. Sabía cómo organizar partidas de gente, hombres. Es decir, había que ir a capturar a un bandido, él sabía cómo organizarlas. Revolucionario efectivo, con habilidades en el mando de tropa, su inconformidad lo llevará a ser antagonista de Madero por razones inciertas, tal vez por el deseo personal de encabezar su propio movimiento, o quizá ante el escaso interés del gobierno maderista por hacer cambios sociales contundentes. Así las cosas, en 1912, Orozco irrumpe con fuerza militar, proclamando el plan de la empacadora, que, a pesar de estar respaldado por la aristocracia chihuahuense, expone profundas reformas laborales y agrarias. Se le unirán Emilio Vázquez Gómez, quien había sido desplazado del maderismo, y los hermanos Flores Magón, razón por la cual serán conocidos popularmente como los Colorados. Básicamente ambulaban en la zona desde Ojinaga, la zona del noroeste, la sierra entre Sonora y Chihuahua, la zona de Guerrero. Al frente de sus famosos Colorados, Orozco vencerá en batallas gloriosas, como la que disputó con el general González Salas, al norte de Torreón. Sí, déjame nomás le mando mensaje. La derrota llegaría muy pronto, ante el embate de su acérrimo enemigo, Victoriano Huerta, el futuro usurpador.
Vale, muy bien, dale. Sería vencido por el ejército federal al mando de Victoriano Huerta y por un hombre que siempre será leal a Madero, Francisco Villa. Nacido en 1878, en el rancho de La Coyotada, en una hacienda en el estado de Durango, sus padres fueron Micaela Arámbula y Agustín Arango. Su padre, Arango, era una vida de pobreza, son peones acasillados, y cuando se muere el padre hacia 1893-94, Villa, que tiene 15, 16 años, tiene que hacerse cargo de la familia, de los 4 hermanos y de la mamá. Se mudan de ahí, se van a vivir a la hacienda de Guagojito, y que pertenece a las tierras de la familia Flores Negrete. En aquellos dominios, su vida tendrá un cambio inesperado. En una ocasión, Francisco Villa, cuyo nombre real era Doroteo Arango, descubre que el hacendado del lugar intenta raptar a su hermana. Villa lo impide, disparándole a este, por lo que debe huir a las montañas duranguenses para vivir como un fugitivo de la ley, y se dedica entonces al bandidaje. Deseando cambiar su condición de forajido, los vientos revolucionarios lo llevan a Parral, Chihuahua, donde será minero y albañil, pero después robará ganado. En 1910, al adherirse al movimiento maderista, se distinguirá por su arrojo y valentía. Al sobrevenir el golpe de Estado en contra de Madero, Villa retoma las armas y se une al movimiento antihuertista, que encabeza el gobernador Venustiano Carranza desde Coahuila. Cuando asesinan a Madero, ahora se trata de reconstruir el orden constitucional. Y en el curso de este segundo movimiento en contra de Huerta, se trata ya de destruir el viejo régimen. Entonces, la destrucción del viejo régimen es casi una obra de Chihuahua sola, y el norte de Durango, gente de la Laguna y la división del norte. Nosotros peleamos por libertar el país. Los que de veras quieran a México, pásense para allá a luchar con los pobres. Y los que no quieran, aunque la vida ajena debe respetarse, serán pasados por las armas. Villa organiza un numeroso ejército con una caballería poderosa. Es la División del Norte. Quizá uno de los más grandes ejércitos en Latinoamérica. La leyenda del Centauro del Norte y sus dorados había comenzado. Con enorme genio militar obtiene resonantes victorias. Se destaca como buen estratega y por una apreciable capacidad de organización. Hacia 1913, de forma sorpresiva, toma Ciudad Juárez. Poco después, entra a la ciudad de Chihuahua. Los oligarcas tiemblan ante el avance villista y abandonan la capital. Bienvenidos a Chihuahua, un ejército de libertadores. Asumiendo la gubernatura del estado, Villa expropia las haciendas de familias terratenientes y abarata el precio de los alimentos. Villa, durante los años de su gobierno aquí en Chihuahua, mantuvo en producción minas y mantuvo en producción haciendas. Esto fue en buena parte lo que produjo el éxito económico de ese gobierno. Hermanitos de raza, miren pa' qué anda peleando Pancho Villa, para que todos ustedes tengan que comer. Ahora les doy más, luego cuando gane esta guerra les daré tierras. En mayo de 1914 sale rumbo a Torreón. Desobedeciendo las órdenes de Carranza, toma la plaza de Zacatecas, gracias a la brillante estrategia del general Felipe Ángeles, en una fuerte contienda que daría el golpe final a las fuerzas huertistas. Hombre de contienda y acción, a veces cruel y sanguinario, sobre todo a través de su lugarteniente Rodolfo Fierro, sus diferencias políticas con Carranza lo llevarán a desconocer la autoridad del primer jefe. En la Convención de Aguascalientes, Villa dominará la asamblea aliado al caudillo del sur Emiliano Zapata y adoptará principios del Plan de Ayala, donde se habla de la devolución de terrenos, montes y aguas a los pueblos despojados de ello. El enfrentamiento con el ejército constitucionalista sería inevitable.
Sin embargo, sufrirá la derrota en diversas batallas que mermaron su poderío militar. Como miembros del Ejército Constitucionalista, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles asumirían la responsabilidad de combatir al Centauro del Norte. Con ánimos de hostilizar y crearle problemas internacionales al gobierno carrancista, en marzo de 1916, Villa se interna en Nuevo México, al mando de 400 elementos, para atacar la población estadounidense de Columbus. A partir de ese momento, Villa provoca la llamada Expedición Punitiva, comandada por John Pershing, en la que 10,000 soldados estadounidenses lo perseguirán por Chihuahua durante casi un año, sin poder capturarlo. Llegó un momento en que conjuntamente, tanto las fuerzas carrancistas como las extranjeras lo buscaban. ¡Al ataque! Ahora sí, muchachitos, ¡a correr! Con un ejército diezmado, Villa recurre a la táctica de guerra de guerrillas, con la cual pone en jaque a sus perseguidores, a los cuales burla sistemáticamente. Y ese es el mensaje que yo capto de todos esos 5 años de guerrilla. Que ni en las peores circunstancias, ni en las más adversas, derrotado, de capa caída, casi muerto de hambre, con los gringos encima, los carrancistas encima, nunca se rindió. Y ese es el mensaje que yo capto para el mexicano actual. De Villa se podrá decir todo, pero nunca se va a decir que traicionó a la patria o que hizo a un lado los intereses de la patria por ambición o por fortuna. En 1920, Villa firma los convenios de Sabinas, obligándose a deponer las armas y retirarse a la hacienda de Canutillo en Durango, que el gobierno le regala, donde realizó una labor social agraria sin precedentes. No obstante su pacificación, esta no conformó a sus enemigos, ni a la gente que buscaba vengar los excesos que Villa había cometido. Y pocos años después, moriría emboscado en Hidalgo del Parral. A partir de ese momento, empieza a arraigarse la figura mítica de Pancho Villa y sus dorados de la División del Norte. Después de la guerra, un nuevo sol amanecía en Chihuahua. La violencia revolucionaria se apaciguaba lentamente, pero quedarían rescoldos difíciles de extinguir. Eran tiempos nuevos en los que debía restablecerse el orden y desarrollarse la economía. Era un país que seguía un proceso y una trayectoria que daría forma al actual. Mientras esto ocurría, hacia 1920, asumía la gubernatura el chihuahuense Ignacio Enríquez. La huella más importante que deja en Chihuahua es su decisión de formar pequeñas propiedades. Se declara enemigo de la propiedad colectiva y de hecho él empieza a introducir un sistema de colonias que se denominaron colonias estatales. Uno de sus proyectos fue el denominado Contrato McQuarters, que se refería a la compra por parte de los estadounidenses de un magno latifundio del exgobernador Luis Terrazas. El gobernador Enríquez proponía una forma de acabar con el latifundismo que consistía en
comprar los latifundios, fraccionarlos y luego venderlos. Era un trato civil de compraventa entre particulares. Las protestas de diversos sectores por el contrato McWaters paralizaron los planes y al poco tiempo Obregón compraba los terrenos. El gobierno federal tomaría otra vía de solución al latifundismo, que sería la de expropiar y dotar de tierras a los campesinos para su sustento. La política agraria de Obregón está basado en la ley de 1915, que es el reparto, primero es la restitución a las comunidades de las tierras que habían sido ilegalmente acaparados por parte de las haciendas. Con el afán de impulsar el campo nacional, Álvaro Obregón y después Plutarco Elías Calles coincidieron en que la reforma agraria debía basarse en la creación de pequeñas propiedades y comenzaron a ver la importancia estratégica que tenía el otorgar tierras a los campesinos de manera gratuita para integrar ejidos. Esta postura continuará en los años subsiguientes, pero con matices ideológicos diferentes de la concepción inicial, para derivar en la actitud del general Lázaro Cárdenas. Al finalizar su sexenio, en 1940, Chihuahua era el estado con más ejidos y con más hectáreas repartidas en todo el norte del país. En la ganadería, actividad de fuerte arraigo y tradición, insertada en la cultura regional chihuahuense, el presidente Cárdenas daría la base jurídica para la fundación de la Unión Ganadera Regional. Desde la época virreinal, una buena parte de la economía del latifundio ganadero descansó en la exportación de novillos hacia el norte y en el mercado de la Ciudad de México. Con la llegada del ferrocarril a finales del siglo XIX, que uniría a la entidad con el vecino del norte, tendría lugar una apertura económica en todos los sentidos, y la ganadería se beneficiaría enormemente. En constante evolución, la ganadería chihuahuense ha sido enriquecida con la absorción del ganado de origen español y la introducción de otras razas, como la Shorthorn o Durham, traída por los inmigrantes mormones y menonitas. En 1922, familias menonitas procedentes del Canadá llegaron a tierras chihuahuenses para establecerse en la jurisdicción de Cusiguiriachi, en Ciudad Cuauhtémoc. A partir de entonces, se multiplicarían expandiéndose a Durango y Zacatecas, también a Sudamérica. Los menonitas, de origen alemán-holandés, se caracterizarían por hacer del campo árido un fructífero vergel. Y de producir derivados de la leche. En la actualidad cuentan con 21 queserías en la entidad y producen 530,000 litros de leche al día, con lo que elaboran 50 toneladas de queso diariamente. En nuestros días conforman una población de 80,000 habitantes. Su trabajo ha enriquecido el desarrollo económico de Chihuahua, lugar que los ha cobijado con tolerancia y consideración, manteniendo una convivencia social armónica, respetando sus costumbres y forma de vida. Traiga esta tierra más color, todo por Chihuahua, todo por Chihuahua. Luchemos con confianza por un nuevo mañana. Todo el amor, la fuerza y la esperanza por nuestra tierra. Todo por Chihuahua. Gobierno del Estado. En Chihuahua, la mayor parte de los municipios que lo conforman tienen su origen en la labor minera de su población, la cual se congregaba en torno a los importantes yacimientos que se iban localizando. La explotación de las minas tuvo su mayor apogeo a principios del siglo XVIII. Y esta actividad continuaría ininterrumpidamente en las décadas posteriores, hasta llegar al siglo XX, donde tendrá una etapa de crisis cuando en 1980 las minas comenzaron a cerrarse, entre otras cosas por disposiciones legales que les exigían más requerimientos. Afortunadamente, con el incremento de los precios internacionales de los metales, se han reactivado y operan,
en la entidad, varias empresas mineras. Esto hace que el Estado ocupe el primer lugar en la producción de oro, plomo y zinc a nivel nacional, el segundo en plata y el tercer lugar en la producción de cobre. Por su parte, el fructífero campo chihuahuense experimenta también un papel destacado, autosuficiente en la producción agrícola. Ocupa el tercer lugar en todo el país. Las extensas áreas donde se desarrolla esta actividad se localizan al norte, centro, sur y noreste del estado. En nuestros días, Chihuahua lleva el liderazgo en la producción de chile verde, algodón, avena y cebolla. En el área frutícola, tiene el lugar más alto en la cosecha de nuez y manzana. Los extensos campos de delicias son depositarios de algunos de estos cultivos, pero basa su economía fundamentalmente en el sector lechero, en el que constituye una de las más relevantes cuencas lecheras del país. Para abastecer de agua al extenso agro chihuahuense, a los municipios y a su población, el Estado es riguroso. La cobertura de agua potable en la entidad es del 93.1%. No obstante, en las zonas urbanas es mayor al 96%. Desde hace varias décadas, Chihuahua le ha dado importancia a la recolección y el tratamiento de las aguas residuales que se generan. En el presente, la cobertura del saneamiento es casi del 68% y existen 144 unidades ubicadas a lo largo del estado, lo que consolida a Chihuahua como líder en plantas de tratamiento de aguas residuales. El aspecto de la salud ha tenido un papel preponderante en la entidad. Por ello, las estadísticas más recientes indican que Chihuahua ostenta un lugar significativo de esperanza de vida en México. Asimismo, se trabaja arduamente en lo que se refiere a urbanismo y a los espacios propios para la vida de las personas. En el estado, la edificación de la vivienda económica, hasta el año 2008, ha obtenido por cuarto año consecutivo el primer lugar. La construcción de vivienda popular en Chihuahua es muy interesante. Chihuahua tiene un crecimiento significativo propiciado básicamente por la disponibilidad, por supuesto, de espacio, pero también por la vocación industrial expresada también desde el área de la construcción en este estado y los impulsos que le han venido dando los gobiernos a esta área. Una perspectiva propia del espíritu empresarial y de la visión política chihuahuense no es solamente la construcción de la vivienda, es la generación de empleo, es detonar nuevos polos de desarrollo, es estar a tono con la evolución de la frontera y en las áreas urbanas de Chihuahua. En este contexto, la mujer tiene un papel fundamental. A pesar de los obstáculos, la chihuahuense se esfuerza por salir avante y continúa su lucha diaria para obtener un papel decisivo en todo lo que emprende. Creo que aquí la mujer desde muy pequeñita está pensando que va a participar activamente en la economía, en el gobierno, en la educación, en los diferentes ámbitos. Creo que leí que es el estado donde más mujeres participan laboralmente por hogar que el resto de la República. O sea, somos número 1 de mujeres trabajando, de mujeres pues participando activamente para sacar adelante los hogares, ¿no? Hay oportunidades en el sector gubernamental, en el empresarial, se han creado muchas asociaciones civiles. Yo creo que hay mucha oportunidad abierta para que la mujer pueda participar en todas estas áreas que se han abierto desde hace muchos años para la mujer en Chihuahua. A ello se debe que Chihuahua sea competitivo, pues tiene las cualidades humanas, económicas y de infraestructura que le permiten estar a la altura de las entidades federativas, cuyo desarrollo, en esos rubros, las colocan en los principales sitios de despegue, tanto comercial como industrial. Contribuye a lo anterior la extensa red de carreteras de 4 carriles, que cubre 1.100 kilómetros y comunica a 20 municipios de la entidad.
Esto ha propiciado la expansión de la industria estatal en todas sus ramas, favoreciendo la interconexión de todas las zonas de desarrollo, la cual se ha erigido con base en la consolidación económica local, facilitadora de fuentes de trabajo y empleo. La industria en Chihuahua se remonta orgullosamente a la época del Porfiriato y tiene su mayor apogeo a partir de 1947, con la apertura de Cementos de Chihuahua, aunque también se diversifica hacia la celulosa y la actividad acerera. En un principio prevalecía una industria de corte local, compuesta por despepitadoras de algodón y fábricas textiles, entre otras. Al mismo tiempo, se encontraban las plantas mineras. Pero esto cambiaría al ampliarse las actividades productivas del Estado y al multiplicarse la mano de obra calificada, lo que mostraría el verdadero espíritu de entrega e iniciativa del corazón chihuahuense. Yo creo que Chihuahua de entrada tiene gente muy trabajadora. Los chihuahuenses, ya por sí es gente muy echada para adelante, como decimos allá, muy comprometida, de mucho orgullo, muy arraigado a salir adelante. Estas cualidades se verán reflejadas en el nuevo sector industrial de las maquilas. Este modelo se impondrá a lo largo de la frontera norte, a partir de la década de los años 70 hasta principios del nuevo milenio, y ha absorbido a miles de trabajadores nacionales. Ciudad Juárez, gracias a su dinamismo, producto de su carácter de punto migratorio, se consolidará como una gran protagonista de este fenómeno, generando una amalgama cultural entre sus habitantes. Yo soy de Ciudad Juárez. Los que nacimos y vivimos allá, pero sobre todo en la frontera, tenemos muchas ventajas. De entrada, nacemos siendo biculturales. Conoces ambas culturas y eso te da una riqueza muy importante porque te permite aceptar más a la gente como es. En la actualidad, la industria ha sido un factor esencial que ha posicionado a la entidad como el quinto lugar nacional en la aportación al Producto Interno Bruto y el cuarto en la distribución del ingreso. Su ubicación geográfica ha sido un pilar fundamental para su economía. Chihuahua forma parte de una región fronteriza de gran importancia, donde junto con 5 estados mexicanos y 4 del lado norteamericano, se crea una franja fronteriza muy importante, que si fuera caracterizada como zona económica por sí sola, estaríamos hablando de la tercera economía del mundo. El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, puesto en vigor en 1994, tendrá un impacto económico en el sector manufacturero, abriendo para algunas empresas oportunidades de expandir los mercados y generar empleos. Socialmente ha sido benéfico porque hemos podido crecer y las plantas han podido emplear más gente, ¿verdad? Exportamos básicamente lo más fuerte es a Estados Unidos, alrededor de un 35 a un 40% de la producción total nuestra. Exportamos un poco a Canadá. El derrumbe de las barreras arancelarias impulsaría la especialización industrial. Muestra de ello es el impresionante desarrollo que ha registrado la industria aeroespacial en Chihuahua, ya que concentra más del 35% de la producción manufacturera de exportación en esta rama. El sector educativo ha respondido a la demanda de profesionistas y técnicos en esta área y de muchas otras más. Ejemplo de esto es la carrera de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Autónoma de Chihuahua. La inversión en la infraestructura educativa ha tenido un crecimiento que llega a ser del 50% en los últimos 4 años.
En el estado existen un total de 112 instituciones y empresas científicas y tecnológicas. En el nivel superior, la oferta educativa de Chihuahua es muy amplia. Podemos hablar fácilmente de entre 65 y 70 instituciones de educación superior. Tenemos 2 universidades autónomas, las 2 entre las mejores de México, con el 100% de su matrícula en programas acreditados de buena calidad. Y 8 institutos tecnológicos, uno de ellos descentralizado, 2 universidades tecnológicas, más una de reciente creación que es la Politécnica. Una nueva opción profesional es la Universidad Politécnica de Chihuahua, que acaba de abrir sus puertas en el 2008, con el fin de atender los requerimientos del sector productivo y de una industria chihuahuense de última generación. Por otro lado, es un hecho la construcción de la Universidad Intercultural, que responde al desarrollo e integración de las comunidades de la Sierra Tarahumara, grupo étnico principal en número e influencia cultural en el estado. De esa forma, los chihuahuenses, dispuestos a satisfacer las necesidades educativas de una población multicultural y fronteriza, se colocan en una posición privilegiada para enfrentar, preparados, los retos del futuro. A la Chihuahua pujante y activa de nuestros tiempos, no solo la caracteriza el esfuerzo por incentivar su educación, sino también la cultura. Museos y zonas arqueológicas lo constatan, mostrándonos en su interior tradiciones y páginas de la vida chihuahuense. En la arquitectura de sus ciudades, observamos el paso del tiempo, una mezcla de manifestaciones que van desde la época virreinal hasta las más actuales, con fuertes influencias extranjeras. El espíritu artístico del chihuahuense se plasma en todo lo que hace y se inspira profundamente en la cotidianeidad, su herencia cultural y entorno. Aquí las expresiones de las bellas artes se han dado en una forma muy, muy particular. El trabajo, el sobrevivir en un clima difícil, extremoso, aún en lugares de la llanura que son más propicios para la vida del hombre, ha llevado a que el chihuahuense sea muy sensible a manifestaciones muy simples. El arte se encuentra más en los amaneceres, en las gotas del rocío, en muchas manifestaciones simples asociadas a la naturaleza. En nuestros días, la Casa Chihuahua es testimonio histórico del pueblo noble y trabajador de la entidad, además de estar orientado a la difusión y patrimonio cultural del Estado. En su interior se realizan exposiciones y representaciones teatrales y se imparten cátedras, en la que sobresale la dedicada a quien fuera secretario de Hacienda entre los años de 1958 a 1970. En Chihuahua se ha creado la Cátedra Antonio Ortiz Mena de Políticas Públicas para el Desarrollo. Justamente porque la visión de Antonio Ortiz Mena, así lo interpretamos, era el desarrollo de políticas públicas exitosas, la cátedra se ha convertido en un espacio para la discusión académica y política de alto nivel en materia de políticas públicas. En la ciudad más poblada de Chihuahua, Ciudad Juárez, emerge a la vista de todos el Centro Cultural Paso del Norte, sitio dedicado a las artes escénicas, cuyo edificio alberga 2 teatros y áreas de usos múltiples, donde tienen cabida todo tipo de expresiones artísticas y eventos. Por si fuera poco, en cada uno de los rincones del estado, el festejo y un pasado histórico glorioso se entremezclan para llevar a cabo una serie de celebraciones denominadas 3 siglos, 3 fiestas. La ciudad de Chihuahua celebra en este 2009 3 siglos. Es una oportunidad que en el estado de Chihuahua, que su capital, celebre el tricentenario, el bicentenario de la independencia y, por supuesto, el centenario de la revolución. Con el ánimo de poner la cultura en el corazón del desarrollo regional, se efectúa el Festival Internacional de Chihuahua, donde se busca fomentar el encuentro e intercambio cultural con los demás países. Y es que en ese aspecto, la entidad tiene mucho que ofrecer a México y al resto del mundo,
pues ha sido cuna de personalidades que han sobresalido más allá de sus fronteras. Tal es el caso de David Alfaro Siqueiros, uno de los más grandes muralistas reconocidos internacionalmente. En la literatura se encuentran los escritores Carlos Montemayor e Ignacio Solares, y el dramaturgo y guionista de cine Víctor Hugo Rascón Banda, autor de diversas obras teatrales de gran reconocimiento. En el ámbito cinematográfico se hallan Anthony Quinn y Germán Valdés Tintán, quien hizo célebre en su tiempo al personaje de Pachuco. Entre los artistas plásticos destaca Enrique Carvajal, mejor conocido como Sebastián. Quien crecería en Ciudad Juárez es el cantautor Juan Gabriel, Miguel Aceves Mejía, Lucha Villa y Francisco El Charro Avitia. Son otros de los cantantes chihuahuenses reconocidos por su aportación a la música tradicional mexicana. Los grandes personajes de Chihuahua debieron maravillarse en su niñez con los paisajes y atractivos naturales. Tal es el caso de las Barrancas del Cobre, un destino turístico que vale la pena visitar, donde será instalado un teleférico para recorrer la región tarahumara. Todos los viajes a este lugar se realizan en el ferrocarril Chihuahua al Pacífico, denominado popularmente como el CHEP, cuyo trayecto ofrece hermosas vistas del paisaje norteño. En los últimos 17 años, el Estado ha experimentado un crecimiento significativo en el sector turístico y comercial. Es además un Estado moderno, inquieto políticamente, que se caracteriza por tener una cultura democrática comprobada, donde la alternancia política ha sido continua. Ha beneficiado la alternancia política en Chihuahua en que nos hemos dado cuenta que Chihuahua es un estado muy abierto, le ha permitido a varios partidos políticos de todos los colores participar con proyectos diversos y todo siempre buscando el beneficio para los chihuahuenses. Con un papel destacado dentro de la política federal, las decisiones se toman para hacer de la región norteña un mejor lugar. A pesar de las adversidades, la entidad continúa siendo un lugar con gran porvenir. Esta es una tierra que ha dado empleo durante muchos años a gente de todas partes de la República. Chihuahua es un estado que merece todo mi respeto, lo debe merecer, yo creo que, y lo debe de agradecer en una medida muy importante la comunidad de mexicanos, porque en Chihuahua se les han abierto las puertas a muchísimos mexicanos. Chihuahua los ha cobijado, les ha dado casa, les ha dado trabajo, les ha dado mucho. Yo creo que a Chihuahua se le debe un agradecimiento muy grande.